Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, para quien nos ve. Nosotros somos Entre Mundos. Yo soy Clarisa. Yo soy Jorge y Entre Mundos nos está presentando una posibilidad, les aclaramos que esto es una prueba, de poder comentar y de poder hablar con ustedes sobre ciertos temas que día a día nos van, eh, vamos a veces disfrutando, a veces peleándolos, a veces enojándonos por cosas que nos ocurren y por aquellas cosas que quisiéramos cambiar aunque no podamos. Eh, Hoy estábamos charlando de algo muy interesante que era sobre los cuatro acuerdos. Yo, como siempre, hice eh, cara como diciendo conozco sobre ellos y me diste una explicación bastante interesante como para que está bueno que lo escuchen. Bueno, los cuatro acuerdos, muchos de ustedes los conocerán porque es un libro que escribió el doctor Ruiz. No lo escribió ni un filósofo, ni un sociólogo, lo escribió un tolteca. Es la filosofía tolteca, o sea, que los chamanes toltecas hace centenares de años han propuesto para poder entender un poco lo que es el significado de la vida y de las cosas que nos ocurren en la vida. Discúlpame, la vida y la vida en general en sociedad, cómo ellos se Exacto, desarrollaban a partir de ese pensamiento, de esa forma que tenían, cómo dirigirse con el entorno y con uno mismo y con su propio interior. exacto. En los cuatro acuerdos se refiere especialmente a que nosotros cuando nacemos, con la mejor voluntad del mundo, nuestros padres, las personas que nos reciben y todo, tratan de que vayamos aprendiendo todo lo que ellos aprendieron, pero junto con eso que nos van enseñando y nosotros vamos absorbiendo desde niños, vienen también algunas energías que ellos tienen y que para ellos no son positivas y con el tiempo vamos a ir adaptándonos a eso y la vamos a ver como naturales, siendo que también para nosotros nos van a ser muy convenientes. ¿A qué se refiere esto de los acuerdos? Perdón, ¿a qué te referís con energías en este caso? Bueno, que las personas cuando nacemos, involuntariamente ejercemos hacemos algunos acuerdos que los damos por ciertos, Por y sentados. sí, por ciertos, por sentados. Son acuerdos que nosotros hacemos y no pensamos si esos acuerdos nos son favorables o no. Y algunos, Sería inconscientemente este tipo de acuerdos, claro, de forma inconsciente. inconscientemente o de forma consciente porque creemos que no hay otra cosa que pueda llegar a ser consciente. Porque todos pensamos que nuestros padres o nuestros abuelos lo hacían así y así estaba bien. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que empezamos a pensar, fíjense que después voy a decir lo que significa cada uno de los cuatro acuerdos, pero en realidad los cuatro acuerdos está prácticamente todo lo que tenemos que hacer para poder tener libertad, porque eso es lo que dice el autor que escribió esto. Alcanzar la libertad, que la libertad es una palabra bastante Compleja. compleja, pero mal utilizada, se usa políticamente, se usa religiosamente, se usa... Y bueno, entonces la verdadera libertad se consigue cuando nosotros podemos manejar esas situaciones, pero por nuestra propia voluntad. ¿Mm? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos creciendo, nos van enseñando cosas y esas cosas van haciendo mella en nosotros. Tal es así que cuando el primer acuerdo dice que nuestras palabras tienen que ser impecables, significa que nuestra palabra no tiene que ser impecable, significa sin pecado. Pero el pecado está, por ejemplo, en cuando nosotros utilizamos la palabra, y si lo vemos bíblicamente, Jesús habló del poder de la palabra cuando maldijo la higuera y se secó. Entonces, hay poder en la palabra. Y perdón, ya te dejo, ya te doy lugar. Y ese poder que hay en la palabra es lo que produce las cosas. Por ahí están los niños jugando y el padre le dice, no, no hagas eso porque te vas a caer y se termina cayendo. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene poder y produce una circunstancia. No me pregunten, es universal, es algo que ocurre en nuestras vidas.
Bueno, evidentemente sabemos que cada uno de esos acuerdos van a llevar un buen rato de explicación, porque vos dijiste algo muy interesante, el tema de la palabra pecado, que es un pecado verdaderamente, impecable, sin pecado. ¿Y qué sería pecaminoso y qué no sería pecaminoso? Yo Por creo, eso lo que estamos hablando tiene mucho que ver esto con lo que el título que le pusimos a nuestros vivos, entre mundos. Hay muchos mundos en este mundo que podemos desarrollar cuestiones que son los mundos personales, los mundos sociales, los mundos religiosos, los mundos políticos, el mundo mismo económico. Esos son los entremundos en donde vivimos. Y dentro de estos entremundos, ¿cómo definirías, sin tocar ninguno de estos mundos, la palabra pecado? bueno, justamente eso es una palabra que se utiliza mucho en la religión, que incluso es una palabra que siembra miedo, es una palabra que genera condicionamientos, es una palabra que genera conductas. Y cuando el autor aquí dice que tu palabra sea impecable y que no tenga pecado, no se refiere para nada al pecado de la religión. Que dijiste una mala Eh, palabra es pecado. claro, no, no, Cuando empezamos como niños, estoy hablando de cuando empezamos como niños. Bueno, entonces, vos me hablas de la religión, entonces, ¿qué tenés para decirme de Maquiavelo? Cada cosa que enseña en el príncipe sería un pecado, porque es un egoísmo total, es una forma extrema de no me importa la existencia del otro mientras el fin el fin justifique los medios. justifique los Sí, medios. pero no, no, Estamos hablando de pecado también. claro, pero no va por ahí, no, no, no va por ahí. Impecable, o sea, que no tenga pecado significa que no me haga daño. ¿Por qué? Porque la palabra, como tiene poder, nosotros a través de la palabra y a través del pensamiento, vamos generando pecados que nos lastiman, que destruyen nuestro futuro, que nos llevan por otros caminos, que nos hacen hacer cosas que de pronto podríamos haber cambiado y que nos perjudican. Entonces, acá podríamos irnos a la creencia occidental que hablan mucho del karma. Hacemos, realizamos en acción consciente o inconsciente ese pecado por costumbre, por adhesión, porque me parece, pero voy haciendo karma que con el pecado y con el tiempo eso uno paga ese tipo de consecuencias. Claro, pero en este caso del acuerdo en este caso del pecado, vuelvo al principio en cuanto a nosotros que nos van inculcando cosas que son energías positivas o negativas de nuestros mayores, y nosotros vamos asociándonos a eso, y se genera lo que el autor llama, en este caso, eh, lo que sería el juicio. O sea que hay un juez, hay una víctima, y se lo explico, y hay una sociedad llena de creencias, de actitudes y de acciones que de pronto no nos convienen. Pero ese juez y esa justicia está incluida en nosotros mismos, porque nosotros nos hacemos el juicio, Exactamente. nosotros somos nuestros propios jueces y nosotros somos los que vamos a la sociedad y creemos que esa sociedad es la que también nos va a juzgar, nos va a hacer juicio y entonces por ende nos victimizamos. Por eso la sociedad en sí misma, que nos enseñan a respetar por sus normas, sus reglamentaciones, que Por el buen justamente, vivir, como dicen algunos. sí, sí, como Weber dijo también que el hombre está encerrado en una jaula de hierro, cuyas rejas son las mismas normas y leyes que él dictó. Eso lo dice Weber. Pero de cualquier manera, lo que está diciendo en este momento el hecho de no, de ser impecable con las palabras, es que nosotros mismos no nos perdonamos a nosotros mismos y vemos la perfección en otros, pero no la vemos en nosotros. ¿A qué me refiero? Me refiero que de pronto, por ahí viene lo del juez, lo de la víctima y lo de las creencias y las costumbres.
Nosotros somos jueces muy severos con nosotros mismos. Nosotros nunca vamos a pensar que podemos ser algo bueno, o tremendamente bueno, o extraordinariamente bueno, si no le buscamos el defecto que nosotros mismos le hemos creado. En eso somos jueces y a la vez somos la víctima. Eso de victimizarse de pronto trae cierta paz, cierta seguridad, aunque las cosas no sean buenas, nos trae cierta seguridad para seguir avanzando. ¿Y por qué? ¿Dónde nos apoyamos para tener seguridad? En esa sociedad que nos enseñaron que hay reglas, normas y hay disposiciones que debemos respetar. Ahora, ¿quién creó esas normas, esas reglas, esas disposiciones que debemos respetar? ¿Bajo bajo qué referencia se podría hablar de normalidad con esas reglas y con esas disposiciones? Porque te dicen, no, si vos seguís las reglas, los reglamentos, y haces las cosas como dice la sociedad, sos normal. ¿Y qué es lo normal? ¿Qué idea tenemos de la normalidad? Ese es el tema. Entonces, somos muy crueles con nosotros mismos y nos prejuzgamos, no juzgamos, nos condenamos, vemos la perfección en otros y no la vemos en nosotros mismos. Eso es el uso de la palabra. Ese es el uso de la palabra impecable. Cuando la uso para mí, yo soy esto, soy lo otro, no sirvo para esto. No sirvo para otro. Quizás esas palabras han sido implantadas desde nuestro núcleo familiar cuando éramos niños, donde querían sacar la perfección que de ellos no pudieron sacar, pero sí implantarla para que nosotros salgamos así. Exacto. Y a veces hasta los padres, queriendo hacer un bien, nos están haciendo un mal porque están diciendo, no, vos no servís para esto, vos sos más para esta otra cosa. Pero que a mí me gusta tocar la guitarra, sí, pero yo quiero que estudies acordeón. Claro. Pero es que yo quisiera ser abogado, pero, escuchame, no hay ningún médico en la familia. Entonces, ese tipo de cosas hacen que nosotros aceptemos esas normas, podríamos decir, anormalidades, buscando justamente el tema de la norma, pero que nos llevan a que esos condicionamientos, esas reglamentaciones que hay en la sociedad, incluso en nuestra propia familia, que es una sociedad, nos lleven a hacer cosas que nosotros no queremos. Y muchas personas han fracasado en una vida, en una larga vida. Porque viven haciéndose sus propios prejuicios sobre lo que vienen haciendo y no se animan a soltarse y salir a hacer lo que realmente desean y se sienten capaces para hacer. Y no verdaderamente, hacen lo que el mandato familiar los manda a hacer. De cualquier manera, cuando nosotros empezamos a entender lo que significa ser impecables con las palabras, comienza el cambio y empezamos a ver que podemos ser lo que nosotros queremos, que podemos, y esto no tiene que ver con la meritocracia ni nada de eso, tiene que ver cómo nosotros llegamos a comprender el sentido de la vida, que es lo que decíamos al principio. El sentido del propósito de la vida, ¿por qué estamos acá? Hay un propósito que no solo es el propósito que según las religiones Dios tiene para nosotros, que puede ser, sino el propósito que nosotros le damos a nuestra vida. Y no tenemos que dejar que terceros nos digan cuál es ese propósito. Sin desmerecer ese tercero. Sin desmerecer tercero, cercano, que puede tener la mejor intención del mundo. Pero de pronto pensar cómo nosotros podemos ser impecables con nuestra palabra y decir, yo puedo hacerlo. Por eso existe este entremundos que yo decía en un principio, que donde podemos investigar que otros pensamientos, que otras ideas, cómo lo hicieron, cómo lo vienen haciendo, y puede liberarnos, darnos esa libertad que buscamos tanto y esa felicidad, ¿no? Exacto. Bueno, sabemos que cada uno de estos acuerdos tiene mucha profundidad, así que por el momento, más o menos un poquito resumido, contamos este primer acuerdo y mañana seguiremos
terminando quizás un poco con la primera parte e introduciéndonos en el segundo acuerdo. Sí, el segundo acuerdo, vamos a dar los títulos nomás de los 4 acuerdos. El primero es que seas impecable con tu palabra, que acabamos de desarrollar gran parte de eso. El segundo es no tomes nada personal. Es importantísimo. Pues cada uno de ellos es importante. ¿Cuántas veces hemos tomado las cosas que nos han amargado la vida? Bueno, Pero hoy no. con la edad que tenemos, Sí. analizamos la cantidad de veces que hemos pensado que, bueno, nos hemos tomado personal situaciones y resulta que no teníamos nada que Bueno, ver. ese es el segundo, no tomarnos nada personal. El tercero es no hacer suposiciones. También. Porque a veces nos hemos equivocado tanto haciendo Tantas veces. suposiciones, ¿no? Es también adelantarnos y pensar qué puede ocurrir, y al final las cosas a veces no ocurren, o ocurren de otra manera, pensamos que puede ser negativa y ocurren en forma positiva. O no tan negativa, quizás Claro. como nos atajábamos pensando que podría llegar a ser. Y el cuarto acuerdo es hacer todo con toda la fuerza que tengamos. Aplicarle a todo las ganas, la fuerza. Lo digo con otras palabras, pero las ganas, la fuerza y la forma de la acción para que dé resultados. Lo que te voy a dejar pensando va a ser que vamos a charlar también en algún momento sobre el dios de Spinoza, ¿no? Ah, muy interesante, sí. Bueno, muchísimas gracias. Acá Clarisa. Jorge. Entre Mundos. Un abrazo. Chau.